Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Estas violentas imágenes que usted va a ver seguramente también lo impactaron. Fueron captadas hace una semana en el Internado Nacional Barros Arana y muestran claramente, sin matices, una agresión de un grupo de estudiantes en contra de un carabinero que está en el suelo y que de una patada le hacen volar su casco, el casco que lo protege. Queda absolutamente indefenso en el suelo. Vemos también la llegada de un tercero. No sabemos si otro estudiante o un funcionario del establecimiento, pero alguien razonable. Llega a protegerlo, llega a frenar algo que la verdad que cuesta entenderlo entre seres humanos. Bueno, el video fue difundido esta mañana por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien lo hace en medio justo de la polémica por la tramitación del proyecto presentado por el gobierno, Aula Segura, y que faculta a los directores de colegios para expulsar a los estudiantes que cometan actos violentos. La revelación de estas imágenes, que generaron un evidente repudio transversal, vuelven a poner el énfasis en el nivel de violencia que se está viviendo en algunos establecimientos. El funcionario agredido se encuentra con licencia médica por contusiones e impacto psicológico. La Intendencia presentó una querella y Carabineros trabaja para identificar a los responsables de esta cobarde agresión, en donde nuevamente estuvieron presentes los denominados overoles blancos y en donde además se encontraron bombas Molotov, incidente que desde hace un tiempo ya dejaron lamentablemente de ser un hecho aislado. Bueno, y en relación a lo mismo, el gobierno entregó su respaldo a Carabineros por la agresión al interior del INBA e instó a los parlamentarios a aprobar el proyecto Aula Segura. El ministro del Interior, que cumple su rol de vicepresidente por estos días, además anunció que endurecerán las penas por agresiones a Carabineros. Debatiremos respecto al proyecto junto a los diputados Diego Chalpern y a Tomás Hirsch. Y en un tema más amable, más abstracto, o sea, muy concreto, pero difícil de abstraer para entender, pero fascinante. Estamos viviendo la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Incluso, hace unos días se celebró por primera vez en Chile el Día Nacional de la Ciencia. Uno de sus principales objetivos es acercar esta disciplina a la ciudadanía. Meta que también, se han propuesto varios científicos que quieren divulgar la ciencia de manera comprensible, a escala de uno, que uno lo pueda entender. Bueno, uno de ellos, ni más ni menos que astrónomo, presidente del Consejo de CONICIT, Premio Nacional 2015 de Ciencias Exactas, Mario Amuy, está lanzando El Universo en Expansión y estará aquí en un rato más. De hecho, está aquí y ya va a entrar muy luego para que nos ilustre un poquito más sobre este lugar donde vivimos, este universo. Vamos a la pantalla y los invitamos a responder esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de incluir memoria y derechos humanos como un ramo en el currículum escolar? Tienes tiempo para pensarlo, responder y luego le daremos a conocer el resultado. Ahora nos separamos un minutito y ya estamos de vuelta para transitar por esta, nuestra vía pública. Invitado que viene ahora. Don Mario Amuy es Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, es presidente del Consejo de CONICIT, es astrónomo. Mario, gracias por estar aquí. Y es escritor. Muchas gracias por la invitación, Matías. Aquí está el motivo de que Mario Amuy está con nosotros y que nos ha hecho tratar de leer 2 o 3 veces cada página, tratar de entender, porque son cosas difíciles. La diferencia entre un periodista que tiene que estar con las cosas concretas del día a día y ustedes los astrónomos que están en silencio, qué maravilla, observando hacia arriba las estrellas, el universo, nos hace poder conversar desde mundos muy distintos, Mario. Y yo te quiero preguntar primero que el título del libro es sugerente, El Universo en Expansión. Así es. Explícame esta noticia de último minuto de que el universo no está fijo, sino que se está expandiendo. ¿Desde cuándo hasta cuándo esta infinitud? Bueno, hasta hace 100 años atrás, hace 100 años atrás, mejor dicho, se cree que el universo, todo el universo era nuestra galaxia, la Vía Láctea, con sus 200.000 millones de estrellas.
Y recién en 1925, Edwin Hubble, famoso astrónomo, demuestra de que más allá de los confines de la Vía Láctea hay otras vías lácteas. Y en 1929, Hubble demuestra que esas vías lácteas fuera de la nuestra se están alejando de nosotros. Y ahí aparece la expansión del universo. Si tú rebobinas la película para atrás, significa que en algún momento todas esas galaxias estuvieron juntas. Y eso lleva al concepto del Big Bang, hace 13.800 millones de años. Mira. Ese es el descubrimiento de la expansión del universo. Es que esa imagen que me señalaste me recordó cómo en nuestro planetita chico, sí, los continentes se han ido moviendo y separando. Si uno calza así África con América, de alguna manera calzan, y uno, ¿no es cierto? Aquí tú dices que las vías, o sea, las galaxias, nuestra Vía Láctea y otras, se han ido también distanciando y separando. Así es. Ya. Pero ese momento en que empieza la separación, ¿ese es el Big Bang? Claro, eso ocurre hace 13.800 millones de años. Todavía las galaxias no existían. Era solo un espacio con energía, con partículas. Era un espacio. El espacio tridimensional de 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad, que inicialmente era muy pequeñito y se empezó a desdoblar de sí mismo, como una malla elástica. Y al principio ahí en ese pequeño volumen había partículas, energía. Y a medida que se va expandiendo, se va enfriando y se empiezan a formar los átomos, las moléculas, las estrellas, las galaxias, sistemas estelares y finalmente en esta evolución seres humanos. Claro, exactamente, eso te estaba leyendo. Y si antes era toda esta gran casa, era una sola cosa, un solo espacio tridimensional, y se produce este Big Bang hace 13.800 millones de años. ¿Qué produce? ¿Quién enciende la mecha? Es energía del espacio mismo que estaba latente y que empieza a empujar. ¿Sabemos cuánto tiempo antes estaba latente? Esa es una muy buena pregunta y yo la planteo aquí en el libro, porque habitualmente se asocia la edad del universo al comienzo de la expansión, pero no necesariamente ese es el tiempo cero. Podría haber habido un universo eterno o un universo que vivió antes, que tuvo una duración, una existencia antes del comienzo de la expansión. Así que dejo planteada esa pregunta y todavía no hay una respuesta a aquello. Era justo lo que tenía, una de las cosas que tenía yo subrayada. Dice, a menudo se asocia el Big Bang con el principio del tiempo, como diciendo ya, ese es el momento cero de nuestro todo. Así es. No nuestra existencia, pero nuestro todo. Pero en realidad todo lo que podemos afirmar no es una palabra menor. Un científico me dice que afirma algo, yo tengo que suponer que está probado, que este es en realidad el inicio de la expansión del universo ocurrida hace unos 13.800 millones de años. Y interesante también, más adelante tú planteas algo que también quiero que me lo expliques, esto de la velocidad de la años luz, que es una unidad de medida de distancia. Así es. Y que lo usamos muy coloquialmente, estamos a años luz de. Claro. Ya. Y explicas esto de la luz, la velocidad, en fin, aquí y allá. Y planteas algo que la luz no se refleja o no se ve de manera inmediata, sino que va tardía. Así es. Que cuando ustedes ven una estrella, están viendo una película que ocurrió antes y la están viendo con delay, decimos aquí en la tele. Así es. Estamos siempre atrasados de noticias los astrónomos. Eso, tú están viendo lo que está viendo usted aquí pasó hace mucho tiempo atrás. Y entonces eso les permite entender qué pasó antes. Exactamente. Prácticamente la única información que nos llega del universo es la luz. Y la luz viaja a través del espacio a una cierta velocidad. Y por lo tanto, ese desplazamiento no es instantáneo. Y cuando tú miras la Luna, estás mirando 1,3 segundos en el pasado. Cuando miras al Sol, estás mirando 8,3 minutos atrás. Cuando miras a Júpiter, estamos viendo lo que ocurrió hace media hora. Cuando ves la estrella más cercana, está 4 años luz. Es decir, la luz se demoró 4 años a llegar a nosotros. Entonces, siempre, mientras más lejos vamos, más atrás nos remontamos en el tiempo. Eso que parece ser una desventaja, porque la luz es la máxima velocidad a la que 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz es el máximo límite máximo al cual cualquier objeto se puede desplazar. Límite de velocidad máximo en el universo, 300.000 kilómetros por segundo. Pero la gracia es que justamente como
es un número finito, implica que la propagación de la luz no es instantánea y por lo tanto al mirar lejos miras hacia atrás y eso te permite reconstruir la historia del universo. Eso, porque la verdad que con toda la ignorancia que tengo en estas materias, me había hecho la pregunta, desde el sentido común, ¿cómo se puede mirar para atrás? ¿Qué es lo que miran allí que les da rastros del pasado? Y aquí lo entendí. En la que luz. Porque es la luz que viene viajando, es como un YouTube del universo. Yo puedo mirar lo de ayer, lo de anteayer, lo de hace 10 años, lo de 30 años, y esta luz les va entregando información y imágenes de atrás. Y ahí van reconstruyendo. La biografía del universo, la historia del universo, la historia de la expansión desde el Big Bang. Ya, está muy interesante eso. Explícame ahora y hazme como una escala rápida para entender que lo que es muy fascinante lo de la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Así es. Que eso suena a una barbaridad. Efectivamente, es muy rápido, es muy alta esa velocidad. Claro. Cuando tú aprietas el interruptor ¿Sí? de la luz en tu casa, no te das cuenta el tiempo que demora la luz en viajar de la ampolleta a tu ojo, pero porque es muy rápido. Pero si las distancias son suficientemente grandes, ahí puedes notar el efecto de lo que demora la luz en llegar al telescopio. Pero es cuando decimos, que me quede pegado en esa parte, y tú la explicas re bien, dice 300.000 kilómetros por segundo. Claro. Pero cuando nosotros hablamos de años luz, no segundos luz. Por lo tanto, si segundos luz ya es muy rápido, por lo tanto muy lejos, años luz es... Exacto, es un número muy grande. Es un número con muchos ceros, con trillones. El año luz es una medida de distancia. Longitud. Claro. Es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, para calcularlo en kilómetros, tú simplemente tomas los 300.000 kilómetros que la luz recorre en un segundo y lo multiplicas por la cantidad de segundos que hay en un año. Multiplicas por 60, por 60, por 24 y por 365 y con eso vas a tener el año luz en kilómetros. ¿Cuánto recorre un móvil luz el día cero en un año? ¿Cómo es eso? ¿Cuánto recorre en un año? ¿Qué distancia puede recorrer? Si un móvil luz parte aquí, la luz. ¿Una partícula de luz? Sí, en un año. En un año, bueno, es que tenías una cifra que era monstruosa, pero por aquí estaba como en la página 21. En la página 21, claro, son 9.467 millones de millones. Claro, son 9 millones de kilómetros. Eso es la cantidad de kilómetros que hay en un año luz. Ahora, esa medida parece muy grande, pero la estrella más cercana está a 4 años luz, la galaxia más cercana ya está a 160.000 años luz. Esta barbaridad de números multiplicado por 4 es la estrella más cercana. En la distancia Alfa Centauro, sí. A ver, Cale, que nosotros la veamos el tamaño, ¿qué tamaño es? Porque la vemos y está todo esto de lejos. Así es, bueno, es que las estrellas para todos los efectos son puntitos, porque si bien tienen extensiones como el Sol no se ve como un punto porque está cerca, pero para todos los efectos prácticos las demás estrellas están tan lejos que se ven como un puntito en el cielo, que es lo que tú ves fulgurar en el cielo de noche. Sí. Este libro, déjame mostrar el tuyo, Mario Amuy. Este libro tiene una cosa más muy fascinante desde el punto de vista narrativo, es que son pequeñas historias que a uno le permiten, es como sorbitos cortos. Entonces uno lee 3, 4 páginas con una anécdota de Mario que la asocia con una teoría o con una explicación y uno puede cerrar los ojos y mirar y pensarlo un rato y va a otro tema distinto. Así es. No es una gran abstracción de muchas páginas. Entonces es muy digerible para uno. La idea es facilitar la lectura, hacerlo simple, digerible. Y más adelante, en un capítulo que se llama El cometa que no fue, yo suponía que iba a hablar de Halley, en fin, es súper interesante, hay un parrafito que quiero que me lo explique, porque además el pacto de buena convivencia en el sistema solar a veces se vulnera cuando los súbditos del Sol pasan muy cerca entre sí y sus órbitas cuasi circulares se modifican en intrépidas trayectorias ovaladas que pueden cruzar la de algún planeta con dramáticas consecuencias. Wow, me puse poético. No, está muy bonito porque además dice, esto no es Hollywood, esto es la verdad. Sí. Es decir, todo se está moviendo, hay choques. Hay colisiones dentro del sistema solar y por eso es que un cometa colisionó con la Tierra hace 65 millones de años atrás y ocasionó la extinción, ocasionó la extinción de los dinosaurios. Y eso parece muy malas noticias, pero eso permitió que los mamíferos se desarrollaran, o sea, nosotros. Porque si no hubiésemos sido depredados por los
por los reptiles, por los dinosaurios. Fue ahí lo que fue el que golpeó un cometa. Un cometa, unos 10 kilómetros de tamaño, no es muy grande, 10 kilómetros, pero a la velocidad que viene trae tanta energía que produjo una extinción masiva en la Tierra. Vi otro proyectil que había caído en la Tierra, me parece que era en Rusia, que había tenido en un monte que tenía 30 veces la energía de la bomba atómica de Hiroshima. 30 veces. ¿Estoy bien? Sí, Rusia ha sido afectada por varias caídas de bólidos. Uno a comienzos del siglo XX, en la zona de Tunguska. Allí un bólido cayó, no produjo un cráter porque no llegó a la Tierra, pero la cantidad de energía hizo que devastara los bosques. Y hoy día tú puedes ver los árboles en el suelo, los troncos de los árboles quemados en el suelo y distribuidos como en forma radial. Y eso demuestra que ahí se depositó una tremenda cantidad de energía. ¿Por qué esos cometas que cayeron el de Yucatán, el que terminó con los dinosaurios, fue hace cuánto? 65 millones de años. Sí. Bueno, afortunadamente, lo que te voy a preguntar, ¿por qué es tan poco frecuente que sucedan estas cosas en este desorden del universo que tú planteas, que no siempre la convivencia es tan armónica? Porque los objetos grandes, como del tamaño de 10 kilómetros, como el que cayó en Yucatán, no hay tantos de ellos. En general abundan mucho las partículas chiquititas, los granitos de arena, que son los que al cruzar la atmósfera de la Tierra producen lo que se llaman los meteoros o las estrellas fugaces. Esas particulitas sólidas abundan, pero la abundancia de los objetos más grandes disminuye. Por lo tanto, la probabilidad de colisiones con objetos grandes va bajando. Pero hace poco tiempo vimos la colisión en tiempo real, en 1994, de un cometa con el planeta Júpiter. Claro. Y fue un cometa que se acercó al Sol. ¿La pudiste ver? ¿Se pudo ver? Claro, se pudo ver en tiempo real. No, pues tiempo real no. Pues. En tiempo real. Bueno, es luz, así que... con media hora de retraso. Ah, ya, eso te iba a preguntar. Con media hora de retraso, buena. Bien, me pillaste. No, había que estar atento, porque nada en directo. Así la es. luz, nada... Bueno, ya que estamos hablando del tiempo que se demora la luz en llegar a nosotros, la luz de nosotros también se demora en llegar a las otras estrellas, ¿no es cierto? Ya. Te puedo hacer una pregunta. ¿Qué edad tienes tú? ¿O cuándo naciste tú? 18 de julio del 69. 69, o sea... Cuando tú estabas viendo en pijama, según me enteré aquí, la llegada del hombre a la luna. O sea, estás en tus 49 años. Bueno, si hay una estrella a 49 años luz y allá hay astrónomos mirando con telescopio a la Tierra, van a ver el momento que tú estás naciendo. Ahora. En este momento. Claro. También porque la luz de la Tierra se demoró 49 años en llegar a esa estrella que está a 49 años luz. Perfecto. Hasta yo lo entendí. ¿Cómo será? De bien explicado. Lo último que me interesaría preguntar, dos cositas chicas. El Sol, por lo que me enteré, el Sol también va como una naranja que va botando gajos, que se van desprendiendo pedazos de Sol. No sé si está muy bien explicado. Y que algunos de ellos, caen. Y eso cuando llega cuando llega a nuestro planeta por un sistema magnético se va a los polos. Hasta ahí todo bien. Pero me cuentas, o entendí yo, que eso eran las preciosas auroras boreales, que se ven estos... Explícanos un poco eso. Ocasional, el Sol es una esfera de gas y en el centro ocurren las reacciones nucleares, el horno, donde se están produciendo la energía. Esa energía se demora 70.000 años en llegar a la superficie del Sol, porque la luz tiene que recorrer un camino de zigzagueo, tiene que buscárselas para poder atravesar toda esa capa de gas. Se demora 70.000 años en llegar ahí. Bueno, y en la superficie del Sol hay fenómenos magnéticos que producen eventualmente erupciones solares, tormentas solares, que algunas son bastante habituales. Ocasionalmente hay desprendimientos de masa del Sol que son más notorios. Y esas partículas viajan desde la superficie del Sol a la Tierra, se demoran 1 o 2 días en llegar, y son partículas que son atrapadas por el campo magnético de la Tierra, son desviadas hacia los polos, hacia los dos polos, el sur y el norte, y cuando esas partículas colisionan con nuestra atmósfera, liberan energía produciendo estas maravillosas auroras boreales. Ahora sí lo último, Mario Muy, Premio Nacional de Ciencias Exactas. ¿Qué es para un astrónomo como tú, que mira cosas que sucedieron hace 7.000 millones, hace 13.000 millones de años? Todo es así, todos años luz, todos. Este informe de la ONU de esta semana, del panel de expertos, que hablan de que ahora, en 18 años más, si no dejamos de emitir CO2, vamos a
a matar extinguir, no sé, echar a perder nuestro planeta de manera invivible, irreversible. Esas dimensiones de tiempo es una parte milimísima de lo que tú siempre estás estudiando. No se nota en toda la historia del universo. Sí, bueno, el clima ha cambiado en la Tierra durante los 4.500 millones de años de su existencia. Han habido épocas glaciales, han habido épocas de mayor temperatura, menor temperatura, pero en escalas de tiempo bastante grandes. Y por lo tanto las especies vivas en la Tierra tienen tiempo para adaptarse. El problema es que el cambio climático que le estamos infligiendo a nuestro planeta es una escala de tiempo muy breve. En los últimos 100 años, 200 años, hemos estado liberando una cantidad brutal de dióxido de carbono que produce un aumento de temperatura que, si bien parece pequeño, 1 o 2 grados, es muy grande considerando el tiempo que requieren las especies para adaptarse. Entonces podemos llegar a una situación de cambio climático irreversible, en que esto... Como toda la cadena. Esta cadena se retroalimente y terminemos con un planeta que no sea habitable para el ser humano y para el resto de las especies, y para la vida en general. Así que hay que tener mucho cuidado con esta idea, esta fantasía de que podemos colonizar el universo porque se han encontrado exoplanetas, o sea, planetas fuera del sistema solar, pero para llegar a la estrella más cercana nos demoraríamos 50.000 años con la tecnología actual. Por lo tanto, es bien difícil pensar de que vamos a poder colonizar otros planetas. Hay que cuidar cuidemos este hábitat, que es lo único que tenemos. Mario, muchísimas gracias por abrirnos los ojos a cosas que parecen lejanas, pero explicadas por alguien como tú, que es profesor y que es científico, se hacen un poco más comprensibles. Está el libro de Mario Muy, El universo en expansión, ahí está, de Editorial Debate. Le agradecemos a Mario Muy, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, habernos acompañado en la vía pública de esta noche. Muchas gracias, Matías. Gracias, Mario. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de incluir memoria y derechos humanos como un ramo del currículum escolar? El 44% hasta ahora dice que sí, el 56% restante dice que no, lo contrario. Pausa, volvemos en vía pública. Sesión de debate. Nos acompaña Diego Chalper, diputado de RN. Diego, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias a usted, Matías, por la invitación. Y también nos acompaña Tomás Hirsch, diputado del Partido Humanista. Tomás, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Aula Segura, que partió como un proyecto para regular cosas muy extremas, muy chicas, muy eventuales, pero que hacía falta, según el gobierno, tener una regulación, se ha tomado la agenda de manera bastante más global. También el gobierno ha ido modificando, conforme se dialoga en el Parlamento, un proyecto que va mejorando, Tomás Hirsch. ¿Logra acercarse a la realidad que ustedes sienten que se necesita regular? A ver, yo creo que se requiere un poco de contexto en este tema. En primer lugar, decir que creo que yo, todo el Frente Amplio, y creo que la gran mayoría de este país, rechazamos totalmente la violencia que hemos visto en estos últimos días y que se viene repitiendo hace tiempo. Nada la justifica, nada justifica tirarle benzina o combustible a un rector de un colegio o los golpes que hemos visto que se le aplican, en fin, de ninguna manera. Dicho eso, acá uno debería entender muy bien cuál es el problema de fondo y cuál es la respuesta que se requiere. Pretender lo que se está planteando con el aula segura, modificar por una ley que en vez de expulsar a los estudiantes en 15 días o 20 días, se los expulsen en 5 días, la verdad es que es como el chiste de Onoto, no resuelve el problema. No se está entendiendo el fondo del asunto. El tema acá no es qué tan rápido se los expulsa, sino que efectivamente cuál es el tipo de situaciones que se están generando, que generan este grado de violencia. Es cierto que muchas veces esos estudiantes no pueden seguir en el mismo colegio que han estado, porque ya la relación está deteriorada, porque el grado de violencia es demasiado, pero acá se requiere una respuesta más integral, que pase incluso muchas veces por tratamiento, por ayuda psicológica, por intervenir en esas familias que a veces son familias tremendamente disfuncionales, por responder estructuralmente a un grado de violencia que no debiera estar existiendo ahí. Diego Chalper, ¿ayuda en algo en que se disminuya el plazo de la facultad de un director para expulsar a un alumno o alumna que haya cometido un hecho de violencia extrema? Es que, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con Tomás en lo siguiente, Matías, que hay que ponerle un poco de contexto, porque uno diría, ¿por qué el gobierno está en este empeño? Entonces, pongámosle algunas cifras a esto. De aquí a la fecha, y estas son cifras que nos han dicho en la televisión, llevamos más de 440 bombas Molotov lanzadas en lo que va del año.
llevamos más de 120 tomas de establecimientos, prácticamente el triple que todo el año anterior. Llevamos más de 150 detenidos de distintos colegios concentrados efectivamente en Santiago. Entonces, en ese contexto, uno diría, en el contexto de la legislación actual, ¿cuántos alumnos han sido expulsados? 17. Es decir, que la sensación de impunidad que hay en los establecimientos educacionales es total. Entonces, este proyecto de ley no solamente hace lo que dice Tomás, hace varias cosas más. La primera, no solamente que disminuye los plazos. Lo primero que hace es trasladar la discusión de la expulsión, no desde los reglamentos escolares hacia la ley. Porque en el fondo, ¿qué es lo que les pasa a los directores? Para un director no tener un respaldo legal para tomar una decisión tan extrema como esta es una complicación. Segundo tema importante, efectivamente baja estos plazos, pero mantiene también la reconsideración ante la Superintendencia de Educación, que es una instancia importante. Tercera cosa relevante, Matías, especifica las causales específicas en la ley. Aquí se ha dicho muchas cosas, pero las causales que incorpora Aula Segura son, escúcheme, porte o manipulación de bombas incendiarias, porte o manipulación de armas y agresión a personal del colegio, ya sean profesores, auxiliares de la educación o personas que participan de la provisión de alimentos. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Si es que ese tipo de situaciones no se le aplica una sanción drástica, y fíjese el otro, también el director lo que tiene es el deber de abrir un procedimiento. No la facultad, es el deber, porque la convicción que hay acá, y con esto cierro, es que cuando hoy día nos juntamos con los apoderados, y lo hago muy, muy cortito, fíjese lo que me decía una apoderada, que una cosa bien impresionante. Yo antes dejaba a mi hija tranquila con que cuando iba a volver le iba a encontrar igual. ¿Y qué me ha pasado? Que hoy día me llaman del colegio y a mí me viene un ataque de angustia. Porque fíjese, en el caso del INBA llevamos más de 17 hechos de violencia en el último tiempo. Tomás, entonces, tenemos que hacernos cargo de esta situación. De un proyecto de ley que se aplica para todo el país. Las situaciones de violencia que hemos visto suceden en 7, 8 o 10 colegios. Por lo tanto, me parece que es totalmente desproporcionado crear por ley esta figura. En segundo lugar, básicamente lo que plantea la ley, hablemos del tema central, es acortar los plazos para la expulsión. Pero por otra parte, ningún alumno puede quedar sin estar estudiando. Por lo tanto, lo que tú haces es trasladar el problema de un colegio al otro. Bueno, eso no va a resolver. Ese alumno, si es que tiene tendencias violentas, si es que ha llegado a tal grado de descomposición en su relación con los demás, eso se va a repetir en otro colegio. No está ayudando ni al alumno, ni al nuevo colegio, ni a esa familia, ni a la estructura. ¿Qué propondrías tú en el caso de sorprender a un alumno en una de esas 3 causales que narró Diego? Son delitos, además. A ver, en primer lugar, si es un delito, tiene que responderse con lo que le corresponde a un delito. Tiene que hacerse la investigación del caso, tiene que aplicarse la ley. Pero en materia educacional, efectivamente es posible que tú tengas que trasladar a ese alumno, porque la relación, tal como explicaba antes, en ese lugar, en ese colegio, ya está totalmente desgastada, ya está totalmente deteriorada. ¿Serías partidario de expulsarlo mientras se produce o desarrolla la investigación para evitar que suspenderlo para que el profesor no se encuentre el proyecto? Tú puedes suspenderlo, pero ¿sabes lo que pasa? Insisto, si tú lo expulsas y no resuelves el problema, puedes agravarlo. Puedes agravar un problema en la familia. Si tú no vas a las causas basales, que son los deterioros que muchas veces suceden en la misma familia, la disfuncionalidad familiar, o los conflictos que tienen con sus compañeros, hay veces que son revancha por situaciones de otro tipo. A veces, perdón, Tomás, a veces no calzan los tiempos, porque querer solucionar un problema familiar, cuando tiene al profesor que enfrenta a un tipo que le pegó ayer, en solucionar el problema familiar que origina su violencia, al profesor no le basta. Insisto, tú puedes cambiarlo de colegio porque la relación está deteriorada. ¿De inmediato? Pero lo que me parece absolutamente... es una cuestión para la prensa, básicamente, para el público, decir, mire, ahora, en vez de esperar 15 a 20 días, lo vamos a expulsar más rápido. Eso no resuelve el problema. Tú puedes suspenderlo mientras haces la investigación, mientras buscas la respuesta más completa. ¿Eso, Diego, no te parece razonable? ¿Suspender de inmediato hasta que se haga la investigación? ¿Sabes lo que pasa? El proyecto de ley incorpora precisamente lo que inquieta a Tomás, que es que la suspensión se hace efectiva en el mismo momento que el director inicia el procedimiento. ¿Y sabes por qué eso es importante? Mira, hoy día nos reuníamos con un grupo de estudiantes y ellos, ¿qué es lo que te dicen? Que este mismo sujeto que lanza la bomba Molotov, que normalmente son grupos muy minoritarios, lo que hacen es que hostigan al resto de los compañeros para que, perdónenme el lenguaje, para que no los sapeen. Y por lo tanto, cuando se inicia la investigación y tú no lo suspendes, este tipo inicia una escalada de acallar a aquellos que quieran decir algo para que no te vayan a sapear. Yo te podría mostrar una imagen que no es para la televisión, pero cómo se mandan mensajes, que no me sapee este... ¿ah? Sí. Entonces,
¿Qué es lo que sucede y por qué es tan importante dar una señal clarísima en estos niveles de violencia de que ese tipo de casos tienen que tener sanciones drásticas? Porque cuando usted tiene un 92% de casos que no son sancionados, la impunidad es total. Piensa tú que acá tenemos 170 detenidos y tenemos 15 o 17 expulsados. Entonces, Diego, ¿cuál es la no correlación? Entonces, quiero decirte lo siguiente. Lo que busca el proyecto Aula Segura es darle una señal clara a las comunidades escolares de tolerancia cero a la violencia. Pero, y eso Diego, es importante, perdona. Yo te escuché con mucha atención, Tomás. Es que muy cortito, si es para cerrar la idea. Mira, respecto de los compañeros de curso, es una solución para el hostigamiento. Respecto a los apoderados, es la tranquilidad de poder mandar a sus hijos en paz. Fíjate lo que me decía una apoderada. Estos liceos que quizás Tomás los considera poquitos, son liceos de alta calidad académica de la educación pública. Y fíjate lo que me dice mi papá, un papá de ese colegio. Yo dejo a mi hijo afuera para mantener adentro a una persona que se siente con el derecho de rociar con benzina a un profesor. Entonces, ¿sabes lo que pasa? La educación pública se protege también cuando logramos que esos establecimientos sean espacios donde se pueda estudiar en paz. Aquí no hay nadie que valide lo que están haciendo. Entonces, pero eso está claro. No, pues que no se trata de eso, no se trata de que el presidente aparezca o el gobierno aparezca, ¿no es cierto?, con una medida efectista, pero no efectiva. Si ese es el tema de fondo, aquí hay que reflexionar muy adecuadamente cuál es la medida que ayuda a resolver este problema, no cuál es la que es más vistosa o cuál es la que puede ganar más votos en una encuesta. Yo creo que está equivocado, Tomás. Sí, porque yo te digo la lo primera siguiente, señal, Matías, para cualquier intervención... Cualquier intervención hay una cuestión que es de fondo acá. Ni un alumno de estos que están generando este grado de violencia se va a detener porque está la amenaza de la expulsión. Eso es totalmente absurdo. Es totalmente ridículo pensar que porque está la posibilidad de la expulsión, que hoy día también existe, lo que pasa es que toma más días, él va a dejar de actuar de ese modo. Por lo tanto, esta no es la respuesta, tú no vas a lograr amedrentarlo, tú no vas a lograr calmar. ¿Tú podrías proteger a esa comunidad escolar y desvincularlo del núcleo violento que se ha armado en esa comunidad? ¿Te suena eso? No, no me suena, Matías, porque pasa lo siguiente. Tú lo vas a desvincular de esa comunidad escolar. Vas a decir, protegí a esta comunidad escolar. Bien, al instituto, al INBA. Sí. Y lo mandé ahora al Instituto Nacional. Si no he resuelto el problema, insisto, este es como el chiste del sillón de Donoto, simplemente lo cambié de lugar y no resolví el problema. Salvo que lo protejas, que les den una protección psicológica y cambiarle a un colegio que tenga esa capacidad. Eso dijo la ministra. Entonces la mirada es otra, estamos de acuerdo. Eso dijo la ministra originalmente. Obvio, es lo que esa mirada es muy diferente a lo que uno está viendo hoy día por parte del proyecto. Me parece muy interesante. O sea, la ministra lo dice, pero el proyecto no lo integra. No está contemplado. Diego, la ministra dice una cosa que no está en el proyecto. Aquí digamos las cosas claras, Matías. A ver, una cosa es la situación del estudiante que comete un acto de violencia. Que yo entiendo la preocupación de Tomás, pero cualquier intervención efectiva supone, y lo decía una psicóloga en la Comisión de Educación esta semana, dejar claro que ciertas conductas son intolerables desde el punto de vista de la violencia. Después vendrá la reinserción, la intervención multidisciplinaria, pero lo que busca este proyecto es decirle a ese estudiante, incluso para disuadirlo, es que ciertos niveles de violencia no son tolerables. Ahora, una cosa es la realidad del estudiante, que ahí difiero con Tomás, llevarlo a un establecimiento donde lo podamos acompañar adecuadamente es parte de la solución. Pero pensemos también, Tomás, en la comunidad escolar. Mire, hoy día una profesora, una apoderada de Lastarria me decía, yo tengo un niño de quinto básico, porque Lastarria tiene básica, ha presenciado hechos de violencia de alto nivel y ve que esos personajes que los cometen no reciben ninguna sanción. Bueno, ¿cuál es la señal para ese personaje? Entonces, ojo, el proyecto incorpora que la persona que es expulsada es reubicada en otro colegio, y lo que ha dicho la ministra, no lo puede decir el proyecto porque esto se regula a nivel de reglamento y Tomás lo sabe, es que obviamente vamos a tener una intervención multidisciplinaria para él, pero el deber del Ministerio de Educación y el gobierno es darle las garantías a sus padres que los colegios se desarrollen con normalidad. Tomás, la señal, Diego mencionó 2 o 3 veces el concepto de dar una señal de autoridad, una señal de que esto no se permite. En política las señales son muy importantes, lo sabemos. ¿No podrá ser útil dar una señal de que esto no se le va a permitir a una persona? No, si es que eso va a hacer creer a la gente que se va a resolver el problema de la violencia en los colegios y no se resuelve. Eso puede, por el contrario, generar mayor frustración, puede generar una sensación de indefensión muy grande. Entonces acá lo que tienes que hacer es estudiar muy bien cuál es la raíz de este problema, por qué se genera y cómo responde estructuralmente al problema. Porque si no, simplemente vas a empezar a dar señales que no tienen efecto que se está buscando, que es efectivamente, porque ese es el fondo del asunto, cómo disminuir la violencia que se genera hoy día y que estamos viendo en algunos casos que llega a niveles extremos.
Eso es lo que hay que buscar resolver. Bueno, la verdad, Matías, es que cualquier intervención de fondo que hagamos, porque yo entiendo el planteamiento, pero supone, mira, cualquier proceso de, por decirlo así, concientización del error, supone aceptar que la conducta fue negativa, fue invasiva, fue destructiva respecto al resto. Este proyecto busca sentar un piso. Fíjate que paralelamente estamos tramitando en la Comisión de Educación un proyecto sobre convivencia escolar. Y lo que nos dicen los expertos es que si no dejamos claro que incendiar a una persona, lanzarle una bomba molotov, es una conducta negativa que tiene consecuencias, la sensación de impunidad lo que hace es desalentar a la comunidad escolar y al mismo tiempo generar en esa persona una sensación impunidad tremenda. Entonces, mira, y cierro con lo siguiente, perdón, Tomás. Cierro con lo siguiente. No, yo he escuchado con harta atención. Mira, si al final de aquí lo que se trata es lo siguiente, vamos a garantizar un piso de intolerancia a ciertos niveles de violencia o no. Porque aquí no estamos hablando, Matías, de tirarle un tizazo a un profesor. Estamos hablando de lanzar una bomba molotov. Si eso es impune, entonces cualquier construcción de ahí para adelante, francamente, un saludo a la bandera. ¿Sabes cómo lo veo yo en el fondo, Matías? Yo digo, un cabro que lanza una bomba molotov a un profesor o que le tira combustible, está enfermo. Ahí hay una situación compleja, hay una situación grave, hay una situación que requiere una respuesta que no es simplemente castigarlo. ¿Me entiendes o no? Pero también castigarlo o no. Yo creo que la mirada no es de castigo. Yo creo de verdad que una persona que llega a ese grado requiere ayuda de la sociedad. Ahora, la ayuda no significa decirle te felicito, te aplaudo de ninguna manera. No, nunca. Pero una ayuda de psicólogo, una ayuda de educadores, una ayuda de contener a esa misma familia que probablemente tiene situaciones también bastante particulares. ¿Tú no serías partidario de una expulsión? ¿Y sabes lo que pasa? Si es necesaria la expulsión, insisto, porque la relación en ese colegio ya está totalmente deteriorada, sí, pero no como sanción, sino como la búsqueda de resolver una situación. Es distinto. Es distinto a lo que se pretende cuando se dice, mira, vamos a dar una señal a la sociedad. Si esa señal no va a tener ningún efecto, no es que los cabros hoy día van a decir, ¿sabe qué más? No voy a tirar nada a la bomba molotov porque capaz que me expulsen. Si no, esa es la señal. No sé, eso no funciona así. No es la señal, es la señal para la comunidad escolar de que un sujeto que lanza una bomba molotov no tiene asidero entre una comunidad escolar. A menos que esa comunidad escolar crea que está protegida y no lo está. Pero es que bueno, la comunidad escolar lo que está pidiendo a gritos es que pongamos orden. Eso te iba a preguntar yo, ¿qué percepción tienes tú de que los muchachos o las familias, no, quiero centrarme en los estudiantes, ¿qué percepción tienes tú o qué evidencia has recogido de lo que están sintiendo los alumnos de los colegios afectados frente a una ley como esta? No, yo voy un poco más allá. Yo tengo la sensación que hoy día vivimos en una sociedad profundamente violenta. Y yo sé que ese tema a veces nos gusta porque dice que me estoy ampliando, pero esta es una sociedad violenta, en que los jóvenes experimentan violencia permanentemente, en que los adultos mayores experimentan violencia, en que los pueblos originarios experimentan violencia, en que la gente de regiones experimentan violencia. Es una sociedad, y perdona que insista en el tema, porque lo demás es un efecto de esto. Es una sociedad en que la ciudadanía en general siente que no tiene grados de participación, de decisión, de incidencia. ¿Tú te has acercado a comunidades escolares afectadas por esta violencia y le has planteado qué opinan respecto de estas medidas? Viven con situaciones muy complejas. Los padres viven preocupados, hay muchas situaciones de drogadicción. Yo los veo, por supuesto, los veo en mi distrito, los veo en Peñalolén, los veo en La Reina, los veo en Lo Barnechea. Hay situaciones que se repiten en los colegios, hay muchas situaciones de drogadicción en los barrios, hay mucho microtráfico y hay grandes traficantes. Se persigue el microtráfico y no se toca a los grandes, a los poderosos que están vinculados con poderes económicos importantes. Entonces, esa sensación de impunidad, esa sensación de desamparo, cruza la sociedad y no solo frente a este problema de la violencia en los colegios, es mucho más generalizada. Entonces yo digo, vamos a la raíz del problema, que es una sociedad muy violenta. En una familia que vive con un miserable salario mínimo, ¿qué esperáis del cabro? El cabro vive enojado, y yo no lo justifico, ni lo valido, pero es una situación que se repite muchísimo. Les quiero hacer una pregunta. Hay muchas familias con salario mínimo que están felices que su hijo estudie en el Instituto Nacional, y el problema que tienen hoy día es que algunos violentistas les impiden estudiar. Eso es lo que nos dijeron los apoderados que Diego y Tomás, nos quedan 2 minutos y les quiero hacer la misma pregunta a los dos. ¿Es prioritario, es relevante? ¿Ustedes pondrían los derechos humanos en la malla curricular de los colegios de Chile? Pero mira, si aunque parezca de loco, cuando hablamos de aula segura, también de alguna manera estamos hablando de derechos humanos, pues. Yo sé que Tomás nos quiere llevar a la discusión y está bien, si eso está hoy día en la malla y él lo sabe. Pero yo no puedo dejar pasar una cosa, Matías, que es súper importante. Las comunidades escolares, cuando uno conversa con ellos, hoy día nos juntamos con la ministra, ¿qué nos pedían? ¿Cómo es posible que las personas que están sufriendo violencia tengan que sacar a sus hijos del colegio por tanto resguardo hacia los violentistas? ¿Cómo va a ser posible, perdona que saque una imagen, que este carabinero sea pateado de esta forma en un liceo de nuestro país
y estas personas hoy día sigan circulando. ¿Cuál es la sensación que das? Entonces, ¿sabes lo que pasa al final? Aquí también hablamos del derecho a la educación que tienen las personas que quieren ir a estudiar, de que los colegios puedan funcionar en paz. Ahora, la pregunta que tú me hacías, y la hago cortita. Yo estoy totalmente de acuerdo con que incentivemos la reflexión en esa materia. Le he planteado a la ministra una cosa más profunda, que es que nosotros tenemos que ir generando alguna asignatura, no sé si más compleja, que se llame cómo nos formamos como ciudadanos. Y tiene que ver, por supuesto, la concientización de la Constitución en materia de derechos humanos. ¿A ti te parece, Tomás? No, yo creo el tema bastante más de fondo. Yo he firmado el proyecto de ley junto con la diputada Carmen Hetz, que hemos presentado hoy día, que plantea que hay una asignatura de memoria y derechos humanos. Justamente porque hoy día los derechos humanos se presentan como una pincelada, como una mirada del mundo, como una actitud hacia el medio ambiente, hacia los demás, etcétera, pero no se enseña lo que ha pasado en Chile. Y lo que ha pasado en Chile es fundamental que lo conozcan las nuevas generaciones, sobre todo con una mirada de futuro, para que nunca más, para que no haya negacionismo como hemos visto en el último tiempo, por parte incluso de alguien que fue nombrado ministro. Creemos que es muy importante, en base a información oficial, no estamos diciendo nada más, en base a lo que dice la Valech, la RETIC, que se informe, que se enseñe, que se aprenda, que los jóvenes sepan lo que sucedió en Chile de acuerdo a la información oficial, insisto, para que se formen adecuadamente y se conviertan en verdaderos defensores de los derechos humanos. ¿Sabes cuántos años tenía yo para el plebiscito? 3 años. ¿Sabes lo que le reclamo a las nuevas generaciones, las antiguas generaciones? Que nos permitan reflexionar desapasionadamente qué pasó en Chile del 60 en adelante para que llegáramos a los niveles de violencia que nos llevaron a esta cuestión. Diego Chalper, Tomás Gil. Eso de los contextos termina generando los negacionismos que ya le vimos a un exministro. Eso significa tener una memoria histórica. Nada justifica, y tú lo sabes, Matías, nada justifica la violación de los derechos humanos. Quiero decir que los dos hablando al mismo tiempo, lo único que producen es que no los escuchen a ninguno de los dos. Obvio, pero pero dialogamos bastante. Obvio. Tomás, Diego, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Parece? Y en la pantalla vemos... Qué buena música de fondo. A ver, vamos con la respuesta a la pregunta que les planteamos, si está de acuerdo con la propuesta de incluir memoria y derechos humanos como un ramo del currículum escolar. 40% sí, 60% no está de acuerdo. Ahí está. Vamos a ver en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Tiene que ver con que el presidente Piñera insiste en críticas a Venezuela y asegura que el problema del mundo es la falta de empresarios. Esa es la frase que destaca esta crónica. Usted puede leerla completa y contextualizada, naturalmente. Y muchas otras noticias en este portal de noticias. Vamos a las temperaturas. En este momento, 13, ¿no? 9, está muy bajito. 9,9, está despejado, sí. Anoche había 14 hasta ahora. Mire, cómo varía. Bueno, para mañana viernes, máxima 22 en Santiago, 23 para el sábado, despejado ambos días de este fin de semana largo que se viene. ¿Qué ocurrirá en otras ciudades de Chile? Linares, región del Maule, máxima 16 grados para mañana. La Ligua, región de Valparaíso, máxima 20, parcial. Ahí tiene temperaturas para 2 lugares de nuestra geografía. Y aquí le escuchamos, ¿cierto? Los Ángeles Negros, tradicionales. Son ya míticos en nuestra cultura popular. La agrupación chilena confirmó la muerte de Christian Blaser. La verdad, disculpen, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero fundador y tecladista de la banda. El músico efectivamente fundó esta en 1968, 50 años atrás, en compañía de Mario Gutiérrez y junto con el bajista Sergio Rojas. Posteriormente, reclutaron al cantante Germán de la Fuente. Bueno, la muerte de Christian Blaser se produjo tras una larga lucha del artista contra un cáncer terminal. El funeral del músico se realizará este sábado 13 de octubre en la parroquia central de la comuna de San Carlos. Y volveré con ella, Germain. Es muy emocionante, es muy antigua y es muy linda escucharla. Con ello cerramos el Vía Pública de hoy. Muy buenas noches. Gracias por venir. Tendré la luz que mi sendero